Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos. Espero que hoy se escuche bien, ¿eh? Hoy vamos a tener el testimonio de una sobreviviente de el Ejército de Salvación de Costa Rica. La verdad que aquí en Argentina existen muchos, en toda Latinoamérica, en muchos lugares, existe este Ejército de Salvación. La verdad que desconozco si son los mismos. Vamos a hablar con la invitada y le vamos a preguntar esto, ¿no? También. Pero bueno, vamos a lo concreto. Apóyennos en nuestras redes sociales. Se leo siempre en todos los videos. Es muy importante que nos sigan, que nos apoyen, que repliquen lo que estamos haciendo. Porque más allá de hacer contenido, nuestra tarea es de activismo. Y dentro del activismo está la concientización y la prevención. Así que se va a agradecer mucho a todos los que nos sigan y nos apoyen en las redes sociales. También, por supuesto, recuerden que este contenido es gracias a nuestros amigos de Patreon, nuestros mecenas, nuestros suscriptores de Mercado Pago y los miembros de YouTube. Así que muchas gracias a todos ellos. A fin de mes seguramente vamos a hacer una plaquetita agradeciéndole. Pero bueno, ahí tienen nuestro Patreon también, patreon.com/leyantisectas. Espero que todos los que puedan se sumen por ahí porque es muy importante, ¿no? Tener el apoyo de todos ustedes. Bueno, vamos a ver si puedo contactarme con la invitada. Vamos a empezar a llamarla. La verdad que me interesa mucho esta organización, ¿eh? De hecho, había leído algo, había escuchado de este testimonio y me interesó. Dije, me parece interesante. Así que espero que a ustedes también les resulte igual de interesante que me pareció a mí, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar. Te agradezco que me hayas contactado para dar tu testimonio. Con mucho gusto, Pablo, estar en tu canal. Gracias a ti. No, gracias a vos. Espérame que me voy a subir un poquito el nivel de mi de retorno de tu micrófono, así te escucho bien. A ver, ahí estamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estaba comentándole a la gente que el Ejército de Salvación es muy conocido en todas partes del mundo, ¿no? Pero yo tengo la duda si son los mismos que tenemos aquí en Argentina y en toda Latinoamérica, ¿no? El Ejército de Salvación. Decime, ¿quiénes son? Bueno, el Ejército de Salvación es un movimiento de bien social. Tiene una mano que es muy fuerte, que es de social. Cuando hay terremotos, cuando hay eventos de crisis de las poblaciones, ellos van. Generalmente van con unos camiones grandes, les llaman cantín, y reparten alimentos. En algunos otros lugares tienen hogares de niños, escuelas, hospitales, tienen muchas cosas. Es una rama social muy fuerte. Quizá la han visto también anunciada en muchas películas, porque está el tradicional campanita, ¿no? Donde recogen y hacen sus colectas cada Navidad. Eso es con respecto a lo social, pero también tiene una rama fuerte que es la religiosa. Es un movimiento cristiano, parte de la Iglesia Cristiana Universal. Entonces ahí se va por lo que es la rama protestante, sale del metodismo, pero como tal se hacen llamar salvacionistas, Ejército de Salvación, salvacionistas. Espérame, ¿Iglesia Universal a quién te referís? No, Iglesia Cristiana Universal, Ah, como todo la rama. ¿tiene una vinculación con la Iglesia Católica? No la tiene, pero tiene nexos, claro que sí. ¿Y quiénes son los líderes de este movimiento? En Inglaterra está el general Brian Fiddle. Él es por decir, el máximo jefe a nivel internacional. En los diferentes países o áreas, hay jefes que están debajo de su liderazgo. Por ejemplo, en México es el coronel Ricardo Fernández, me parece, porque ya me desvinculé, la verdad. Y aquí en Costa Rica, el comisionado que está es Merle, se llama, y él lidera bajo 10 países diferentes de Latinoamérica. En Argentina, pues están otros, Pero pero son es el... gente, Mira, son gente que pertenece a las Fuerzas Armadas.
No, es un movimiento que es cuasi militar. Mm. Mm, Como ejército militar, no se usan armas, no se usa eso. Lo que se usa es la terminología y el uniforme. Ah, muy, muy similar a lo que hace, por ejemplo, la Nueva Acrópolis, ¿no? No sé si lo viste el testimonio de Nueva Acrópolis, pero también utilizan mandos militares, entrenamiento militar. Bueno, esto no, por ahí no utilizan entrenamiento militar, pero la cienciología también utiliza ciertos modismos militares, entrenamiento, grados militares, como si fueran militares. Por eso te preguntaba, por ahí eran ex militares. Ajá, no, aquí no, aquí no. Aquí era un pastor metodista que se sale del metodismo y empieza su ministerio Ah, o sea, que lo hacen como para engañar a la gente. para llamar la atención. A lo mejor en su momento fue bueno, porque estoy hablando de 1865, cuando inicia. Quizás fue bueno, pero ya en este momento muchas de esas cosas no son jamás. Claro, porque asocian mucho el tema militar y tenemos una historia en los últimos 200 años terrible, ¿no? En este tema. En la Segunda Guerra Mundial, todos estos conflictos armados que uno dice, ejército de salvación, tienen grados militares, pero no son militares, todo muy raro, ¿no? Sí, por eso te digo, son terminologías, pero como tal no. Eso sí, en la función, ah, sí llevan un lineamiento donde el jefe es el que manda y tú no puedes opinar. La última determinación la toma, por ejemplo, en cada territorio, el jefe territorial. Aunque no conozca a la persona, aunque no conozca su trasfondo, los demás jefezuelos, por decirlo así, le dan consejo, pero él decide. Es triste, la verdad. ¿Y cuál es la meta de la organización? La meta en papel, llevar el mundo a Dios. Y eso está bien si fuera algo realmente genuino, pero en práctica se mueve mucho dinero que no precisamente va a las obras de caridad o a las personas que necesitan ser. Por ejemplo, una de las críticas muy fuertes mías era que cómo era posible que se hicieran mantenimientos en sus edificios constantemente lo mismo, Pablo. Como que a tu casa le arregle el techo todos los años y resulta que todos los años necesita que le tapen las goteras, ¿verdad? Entonces yo decía, no, jamás. O sea, la gente se esfuerza por dar un donativo a una institución que cree que es, que lo va a llevar a la gente que necesita y cuando ves, no es así. Yo le quiero decir algo a la gente que quizás que no entiende lo que está diciendo Criselda, ¿no? ¿Cómo funcionan estas organizaciones coercitivas? Todas hacen lo mismo, ¿eh? Como figuran como fundaciones sin fines de lucro, tienen que, de alguna manera, demostrar que el dinero que reciben va a parar con ese fin que tienen sus estatutos. Porque claro, si dicen que el dinero se lo quedan los líderes, pueden ir a prisión. Entonces, hacen figurar obras, ¿no? Obras, pero que se hacen dentro de la misma organización. Los presupuestos, ajá, uno sabe que se pueden dibujar, porque claro, lo que suelen hacer es explotar laboralmente a las víctimas, trata de personas, las obligan a trabajar gratuitamente y después hacen figurar que contrataron a un pintor que les pintó el lugar y les cobró X suma de dinero. Hacen figurar muchísimo dinero en alquileres. Por ejemplo, el Arte de Vivir hace esto. Cuando lo investigaron por lavado de dinero y por evasión fiscal, que resultaron condenados, demostraron que recaudaban, no sé, 16 millones de dólares, creo, por mes o algo así, solo en Argentina, y que de esos 16 usaban 15 en refacciones, alquileres, o sea, y le decían, che, pero escúchame, los estatutos dicen que es para el fin social, pero te estás comiendo el dinero internamente, ¿se entiende? Ahí está la trampita de lo que dice Criselda de
Qué raro, ¿no? Que siempre están poniendo dinero arreglando algo que no hay que arreglar. Así es. Te digo, yo, eh, los últimos 5 años para mí fueron lo peor que pudo haber en la vida, te lo garantizo. Estuve en un hogar de hombres donde les remodelaron el baño de los hombres y lo dejaron precioso, te lo garantizo que precioso. Estábamos en una segunda planta y a los 3 meses el agua se estaba trasminando al edificio de abajo que era del mismo Ejército de Salvación. Y yo les decía, bueno, pero hay un seguro, o sea, es una construcción, se le pidió a un arquitecto que lo hiciera. Pagaron a otro. Eso fue en México. Vengo a Costa Rica. Escucho hablar de un ingeniero que lo traen en los 10 países de este territorio y que en los 10 países hace mal trabajo, ¿verdad? Bueno, pero yo estoy llegando y no conozco el ambiente. Me toca vivir en un lugar que se llama Nicoya, un lugar que dicen que estaba tremendamente mal. Llega este mismo ingeniero y lo remodela, pero, oh sorpresa, no tiene, por ejemplo, una rampa para personas adultas mayores o discapacitados. Ah, o sea, un montón de anomalías. Y además de eso, sin un permiso de funcionamiento, no se podía trabajar el lugar, pero no sé qué estaban esperando, ¿verdad? Yo decía, pero hay un seguro, el seguro te cobra, no es, si en una pantalla plasma te pasa algo, la empresa se hace responsable. ¿Cómo no en un edificio, verdad? No, ya pasó la garantía y no había pasado ni un año. Igual esto que estás contando, inclusive los vi en grandes ONG, grandes, ¿eh? Grandes ONG que son muy reconocidas a nivel mundial, que dicen luchar a favor del ecologismo, a favor de los derechos humanos, que gastan un presupuesto enorme en recaudar dinero. O sea, le pagan dinero, le pagan un montón de dinero a personas para que agarren dinero, ¿no? Para que capten a gente y que le dejen dinero. Inclusive hay una de ellas que a mí me resultó muy llamativo, que hay una parte que le hacen firmar testamentos a la gente para que le dejen vida si se mueren sus propiedades. Y lo más llamativo de esto es cómo se come en el presupuesto todo lo que le da a la gente para el bien social, se lo comen los integrantes, ¿no? Vos ves, ¿por qué tienen tantos empleados? No son activistas. Activistas son un montón de perejiles que mandan, perdón, no perejiles, son víctimas que captan, sí, porque no son perejiles, son víctimas que captan, víctimas idealistas que quieren cambiar el mundo, que quieren ayudar, y es así como los terminan explotando laboralmente, como los envían al medio de la selva a hacer activismo, mientras que ellos están en una oficina en Puerto Madero o en zonas carísimas, rascándose el hígado con un aire acondicionado, haciendo notas periodísticas. La verdad que es muy llamativo esto y esto existe a nivel mundial. Ahora, aquí hasta ahora vemos un enriquecimiento ilícito, se podría decir, ¿no? Una deformación de los bienes sociales para fines personales de los líderes. Ahora, con respecto a las prácticas abusivas, ¿podríamos decir que hay trata de personas? ¿Hay explotación laboral? Wow. Fíjate que es fuerte hablar de una trata de personas. Te lo garantizo que sí, te lo garantizo. Mira, al menos en este territorio se mueven 10 países. O sea, es Venezuela, Colombia, Cuba, Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Venezuela. En Costa Rica solamente hay como 13 destacamentos y me parece que solo uno o dos son nacionales. Lo demás son extranjeros. No tengo nada, yo fui migrante en México por muchos años, o sea, yo sé lo que duele trabajar en otro país, más cuando no tienes recursos y pasan muchas cosas, ¿verdad? Personales y demás. Pero aquí
Por ejemplo, hay el testimonio, y lo puse en mi Facebook, de una oficial que se llama Dina, donde la trajeron de un lugar a otro, pero en Nicaragua no tenía las condiciones para poderse atender por el seguro. Perdió a su bebé. La trajeron a Limón, en Costa Rica, y ahí perdió a su bebé. Hay oficiales que están en los diferentes países sin tener el seguro social de un empleado. Porque una cosa es que tú le pagues el seguro social solo por gastos médicos, eso es aparte, pero eso no corresponde si te están trayendo de un país a otro. Yo diría que en ese aspecto, sí, y más en el esfuerzo que ellos tienen que hacer, porque tienen que trabajar no solamente por el lugar, sino por generar dinero. Entonces, hay una carga laboral bastante fuerte, Pablo, que se le pone y no se le paga por eso. Igual, Y igual me gustaría ajá, aclarar algo. Para que haya trata de personas, no hace falta que haya traslado geográfico, ¿eh? No hace falta. Puede no, ser una persona que es captada en el mismo barrio, en la misma localidad, y es explotada laboralmente. Eso es trata de personas. Antiguamente había un tema con eso que cuando uno denunciaba, uno de los ítems que hacían hincapié era en el traslado de la víctima. Pero con el tiempo que se fue mejorando la legislación, yo creo que la mayoría de los países están más o menos con la misma legislación. Hoy en día en algunos países están mejor que otros porque se ha ido mejorando la legislación, pero el traslado de personas no hace falta que esté constituido para que haya una trata de personas. Una trata de personas puede ser una persona que te capta en el mismo barrio, te capta un vecino y te reducen a la esclavitud, a la explotación laboral. Por eso yo quería recalcar eso, porque vos hiciste hincapié en el tema de los extranjeros. Y no hace falta, quizás que haya extranjeros lo hace aún más visible, ¿no? claro, claro. Ahora, en México, lo que yo vi, y por eso te digo que fui muy, muy incómoda para mucha gente desde hace algunos años. En México, lo que se hacía, y yo lo que yo veía y que me causaba tanto dolor, porque sí causa dolor, es que muchos oficiales llevaban voluntarios de un lugar a otro. Entonces, estos voluntarios tampoco tenían seguro social, no se les pagaba porque se les daba un lugar donde dormir, donde comer, ¿verdad? Pero muchos de ellos no terminaban la escuela, el colegio, la universidad, lo que fuera, ¿verdad? Y a los niños los tenían de un lado para el otro. O sea, de esos hay muchos testimonios en México, muchos. Y a mí en particular me dolía mucho, me quebró el corazón, una persona que conocí en Alvarado, en Alvarado, Veracruz, esto queda por el Golfo de México, de apellido MacGregor, que cuando llegaron unos nuevos jefes a México, ellos dijeron, no queremos este tipo de voluntarios, eso no es correcto, y los sacaron, los mandaron a sus casas, porque no los podían tener ahí en los destacamentos del ejército. Mira, Pablo, a mí me dolía, él con su parejita, con su pareja y su hijita, una cosa triste, pero eso sí lo vi en México. Bueno, igual a mí me suena gracioso, ¿no? O sea, me llama mucho la atención escucharte hablar de destacamentos, de grados militares, y no son un ejército. O sea, es como una organización, debería ser, sin fines de lucro, que recauda dinero, bienes, y que supuestamente con eso ayuda en distintas partes del mundo. Ahora, a mí me interesa ir a tu testimonio, ¿no? En primera persona. ¿Por qué? Claro, muchas personas van a decir, bueno, es lo que ella piensa, es lo que ella cree, no es lo que ella cree o lo que piensa. Contame cómo te captaron a vos y tu experiencia personal. Vamos a ir directamente al hueso. Vamos a ir desde tu experiencia para que los que nos están viendo entiendan que esto no es me contó el vecino, vos lo viviste. Entonces, ¿quién mejor que vos para contarle a la gente qué es lo que te pasó dentro de esta organización? ¿Cómo te captaron? Ok. Ah, pues eso fue hace más de 30 años, yo tendría como 8.
aquí en Costa Rica había un lugar que se llamaba el Centro Modelo. Era un lugar donde rehabilitaban a alcohólicos, un lugar precioso, precioso. Y ahí llegó un tío mío, hermano de mi mamá. Así es como yo conozco el Ejército de Salvación. Cuando llego ahí, yo veo que los hombres llegan en condiciones deplorables y como a los meses el hombre cambiaba, se veía más gordito, bien bañadito, rasuradito. Eso a mí me fascinó, ¿verdad? Desde que llegué. Y los que estaban ahí, bien uniformados, porque eso, Costa Rica no tiene ejército. Entonces, como que, wow, el ejército militar, lo que tú veías de niño en las películas, decías, wow, ¿no? Entonces, eso a mí me gustó. Empezamos a ir porque ahí también había una iglesia o un cuerpo, se llama, y era precioso en aquel momento, ¿verdad? Era mi vista de una niña. Cuando voy subiendo, voy creciendo, empiezo como voluntaria en las oficinas porque una de las secretarias se fue para México porque ahí antes teníamos que viajar para estudiar. Entonces, llego a la recepción de ese lugar y empiezo a conocer más el sistema. No todos los oficiales son malos, obviamente que no, porque lo que yo vi en aquel momento a mí me agradó. Yo veía cómo hacían reuniones familiares, cómo integraban, o sea, eso a mí me cautivó, la verdad. Resulta que pasa el tiempo y a los 21, 22 años decido irme a México, que es la escuela de cadetes o seminario que ellos tienen, ¿verdad? Y te voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando a mí me dijeron ir a la escuela de cadetes, yo lo sentí maravilloso, lindo, ¿verdad? Porque vas, te preparas y todo. Pero es apócrifa la escuela, no tiene una acreditación escolar para nada. Uno va y no le dicen que lo que va a estudiar por 2 años no tiene ningún valor, ni que pueda seguir estudiando en ningún otro lado, ¿verdad? Cierro el paréntesis ahí. Me voy a México. Entonces en esa escuela lo que nos enseñan es Biblia, administración, contabilidad, es una inducción al trabajo. Nos llevan a emergencias y a tratar a la gente de las calles, aires libres, todo esto. Hasta ahí estaba bien, pero habían detalles que yo veía que eran medio extraños, pero tal vez la juventud, en aquel momento tendría 20, 20, 21, 22 años, yo decía, si yo se lo digo a un jefe, él va a actuar, ¿no? Vi, por ejemplo, en Villahermosa, Tabasco, en un hogar de niños, fuimos a una emergencia con el huracán Roxanne y vi a un oficial en aquel momento donde entró al cuarto de las niñas. Yo estaba descansando ahí, era en una de las literas o camarotes, y veo el oficial de ese lugar que se queda parado en el marco de la puerta de la habitación de las niñas y sale del baño una niña que era invidente y él se queda viéndola, la niña salió desnuda y está ahí y yo me paro y me voy y le pongo una toalla y nada más le hice unos ojos horribles. Ya el hombre se fue y a mi oficial de brigada yo le dije lo que había visto. Tontamente pensé que iban a hacer algo. Me regreso a México, termino la escuela de cadetes y todo, pero como México es tan grande, uno no, en el Ejército de Salvación no dicen las acciones que ellos toman. Tú les puedes decir, pero ellos mantienen silencio. Regreso a México, termino la escuela de cadetes y ya pasan los 2 años, porque ese fue el único incidente que yo vi en aquel momento. Imaginé que mis jefes iban a actuar bien. Termino mi escuela de cadetes. En ese tiempo empiezo a noviar con el hijo de uno de los coroneles, pero me envían a San Salvador. Ya en San Salvador me toca trabajar allá con unos mayores capitanes, en aquel momento Calvo, y lo que viví en aquel lugar, te digo, uno imagina que, ahora yo lo veo y digo, qué tonta, ¿no? Pero uno imagina que los jefes van a tomar cartas en el asunto. Yo vi, porque hacía la contabilidad,
cómo este oficial pasaba facturas. Tal vez le daban una facturita chiquita y después conseguía la factura grande y las empalmaba y ponía un cheque, ¿verdad? Yo le dije a mi jefe en aquel momento de Costa Rica, no ese. Pero este hombre llegó a ser coronel, ¿eh? Llegó arribísima del ejército. Entonces, bueno, para ese tiempo llegaban donativos allá y también se pierden unos donativos y me echa la culpa a mí. En ese tiempo yo había viajado a ver a mi novio a México. Yo viajé con una maletita y se perdieron 20,000 cajas, un montón de cajas de ropa. Y escribe que yo me las llevé. Entonces yo le escribí a mi jefe otra vez y le dije, mira, se perdió, yo viajé y él me llevó al aeropuerto. No pudo ser. Pero bueno, esas dos cosas las vi en mi juventud. Para ese tiempo, como te dije, el papá de mi novio era un coronel, era el segundo al mando de 10 países. Ah, mi mamá le dice que yo estoy en un lugar muy feo. Un lugar, en aquel momento era la posguerra en San Salvador. Yo vivía sola. Entonces le dice que por favor me cambie, que ese no es un lugar para mí. Que yo estoy sola, que soy una señorita en un lugar tan, tan peligroso. O sea, ¿qué están pensando? En cuestión de semanas me mandan a México. Ya en México me mandan a un hogar de niños y no me pagan. Esa es la realidad. Yo tenía que buscar cómo me pagaban y también tenía que buscar hacer el trabajo del hogar de niños. Y ahí sí yo me quejé con mi suegro y le dije, ¿no? Y él movió mecanismos para que me pagaran del territorio, no de ese lugar. Pasa el tiempo, me mandan a otro lugar del ejército en la Ciudad de México y no me pagan porque el líder o el director del destacamento maneja las finanzas y nadie le toma a parecer en cómo las gasta o no. Y si él decía que no había dinero, no había dinero. Entonces, en aquel momento ya se involucra otro jefe, ¿no? John Hall para aquel tiempo, y me pagan del territorio. O sea, ese tipo de prácticas yo le empezaba a ver, pero decía, bueno, de alguna forma era chiquilla, era ambiciosa, de alguna forma también lo era, y estaba protegida. Resulta que en ese tiempo, pues yo estoy con mi novio, me embarazo, después me caso, pero no tengo ninguna reprimenda. Me voy para Costa Rica. Ya en Costa Rica nace mi hijo y mi suegro mueve los mecanismos del Ejército de Salvación para que para que nos vayamos como familia a Estados Unidos a trabajar. Si tienes lugar, aquí en México se usa que si tienes padrino te bautizas, ¿verdad? Y en el Ejército de Salvación, si tienes contactos, igual. Nos vamos para Estados Unidos. Para ese tiempo, yo no sabía, te lo garantizo, Pablo. Yo veía actitudes raras en mi esposo, pero no sabía que él tenía problemas psiquiátricos. Era algo que tú dices, bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, por qué se enoja tanto porque pierde las llaves? O por qué se queda, si sabe que hay una clase, ¿por qué se queda ahí? Pero bueno, yo lo pasaba. Para ese tiempo ya yo te había dicho que había sido oficial del ejército en México, ¿verdad? La primer muestra de discriminación dentro del ejército hacia mi persona es cuando llego a Estados Unidos, porque tuve que repetir un año más de la escuela de cadetes, cosa que tenía que ser. O sea, yo no sé si seré la única, pero yo hice 3 años de escuela de cadetes. Espera. Ajá. ¿Qué era la escuela de cadete? Como el seminario. ¿Y qué te enseñaban ahí? Temas bíblicos. Bíblicos, de administración, de trabajo social, porque eso es lo que tú te enfocan en eso. El enfoque es el trabajo social. Ese es el enfoque. Y la Biblia, pero más el trabajo social. Porque O sea, es como una capacitación laboral. algo así, una inducción.
correcto. Estando allá, ya llega mi esposo hace 2 años en ese seminario. Eh, Después del año que yo estuve de cadete, me ascienden a capitana y empiezo a dar clases ahí. Nos mandan para Puerto Rico. Ahí la situación de mi matrimonio fue de mal en peor. Mi esposo tenía un apego muy grande con sus papás, además del problema que él tenía, y allá estábamos solos, bajo la cobertura de mi suegro, porque él era muy conocido y había ayudado a muchos, pero al fin de cuentas, él tenía esa soledad. Allá empiezan las cosas peor, al punto que yo le pido ayuda a mis jefes y les digo que me quiero separar, que no puedo más. No era solamente el hecho de que ya perdía llaves, que hacía muchas cosas más, sino que un día, que lo tengo muy grabado en mi mente, agarró el sillón, le puso papel y le prendió fuego. En ese momento yo ya tenía mis 2 hijos y le pedí ayuda al Ejército de Salvación del Este de Nueva York, porque ahí era donde estaban mis jefes más altos, porque el jefe que yo tenía cercano, que era el mayor Juan Carlos Alarcón, era casi, casi íntimo amigo de mi suegro. Así que él no me iba a ayudar. De Nueva York envían al coronel Tito Paredes para que, como era en inglés, los jefes de allá hablaban inglés, mandaron al hispano que representara, ¿verdad? Y yo le decía al coronel que ya para ese momento a mí se me cerró el mundo, estaba en un lugar donde no tenía ningún apoyo, en algún momento me volví tonta, por decirlo, y acepté el regresar de nuevo con mi esposo. En aquel momento ya él estaba en México, pero las órdenes y reglamentos en ese momento no me las valieron. Yo no tuve voz, ni tuve la oportunidad. Las órdenes y reglamentos daban la oportunidad en aquel momento de que yo pudiera continuar si me separaba de mi esposo. A mí no me valieron nada, era más importante el hijo del coronel. Y ya me fui para México. Ya estando en México fue el peor error que yo pude cometer en toda mi vida, porque allá mis hijos eran menores de edad y mis hijos ya no podían salir de México. Las cosas continuaron peor. Entramos de nuevo al Ejército de Salvación. Era el trabajo que mi esposo tenía, pero él no trabajaba, quien hacía todo era yo. Es un sistema muy patriarcal, a donde simplemente los programas de los niños y las mujeres son los que florecen, no hay programas de hombres que sean destacados, así de sencillo. Y, y seguí en el ejército trabajando, nos mandaban a lugares donde a veces habían deudas muy grandes y, y iba, yo, como mi esposo no se movía para hacer esos trámites, yo me iba y me presentaba con autoridades del gobierno, hablaba con gente para que apoyara, ¿verdad? Y pagaba, terminaba sacando el barco, esa era la realidad. Así nos pasó en muchos lugares, en muchos, muchos lugares de México, hasta que llegamos a Matamoros, que fue un lugar con deudas extremas, donde yo ya no pude más y yo le decía al ejército, ¿cómo es posible que ustedes paguen techos si yo estoy llegando a un hogar de niños donde hasta tiene un arbolito en un tanque de agua, un arbolito de ese tamaño, no te miento? Digo, y ustedes pagan y pagan, los hogares de niños son para cuidar a los niños, no para que saquen dinero de eso, porque lo que hacían era que los niños llegaban el domingo, se iban el viernes, pero de ahí sacaban dinero a ellos. Mire, cuando yo llegué a Matamoros, no era un hogar, pero sí era un lugar donde se sacaba plata interna del ejército y del otro lado, de Estados Unidos. Entonces,
Yo cuando llegué ahí dije, no, eso no, o sea, no, yo no trabajo así, yo no me presto para esas cosas. Gracias a Dios se vinieron inundaciones, gracias a Dios tuvieron que derribar el edificio que estaba para hacer otra cosa, pero yo para eso no me presté. Eso sí, para la deuda que había extrema, hice convenios y todo lo demás. En ese tiempo, mi esposo estaba peor y yo ya no aguanté más y allá fui con una asociación, eh, tiene la palabra vida, con Marichuy, bien linda ella, y me decía, tú estás casada con un psicópata. El daño que te ha hecho es muy grande a ti y a tus hijos. Escapa. Tienes que tomar esa decisión. Ya para ese tiempo, mis hijos eran ya más grandes. Mi hija tenía 16, mi hijo 17. Y yo ya había hablado con ellos que me iba a separar de su papá. Él empezó ya con cosas de demente. Una piedra como el tamaño de mi mano la tiró una vez de la planta baja hacia arriba. Casi golpea a mi hija. Otro día perdió las llaves y despedazó la puerta. Y para ese tiempo llamé a mi jefe más cercano y le dije lo que pasaba. Gracias a Dios, Pablo, el mayor Gilberto, en ese momento fue mi amigo, se lo llevó. En ese momento estaban estos argentinos que te digo que llegaron a limpiar mucho México, los coroneles Busiges, y ellos me dieron todo el apoyo. Ellos no conocían a mis suegros, porque el asunto mío es que yo estaba debajo de la sombrilla de él. Entonces, ellos llegaron, lo sacaron de ahí de donde yo estaba. Tuve una junta con ellos y les expliqué y me decían, Griselda, ¿por qué no hablaste antes? Ya nosotros, pero yo te estoy diciendo que yo estaba a 20, 18, 16 horas de donde estaban ellos, ¿verdad? Y me dicen, esta situación tuya está muy difícil porque cuando yo les expliqué mi caso, yo les decía que los jefes que venían después de ellos eran amigos de mi suegro otra vez. Entonces, los busiges trataron de cuidarme. Esa fue la razón. Y me dan cambio a la Ciudad de México, ya cuando me dicen, tiene que ir a trabajar a México, ya se habían ido los busiges, vienen los Alarcón, David Alarcón primero y luego Oscar Sánchez. Y fue algo tan horrible, no tienes una idea, espantoso, porque me mandan a la oficina divisional. Y el jefe que estaba en esa oficina, Eliseo Flores, era amigo de mi suegro también. Mi suegro los había conocido hacía 20 de años, casi 30, en Sudamérica, en Chile, y ahí les había hecho muchos favores a todos ellos. Entonces, cuando llego a la oficina de él lo que quiere es sacarme, pero no tiene argumentos para hacerlo, porque realmente mi formación como ser humano es echar para adelante. Si yo no puedo, investigo, me educo y lo hago. Y levanté lo que era el trabajo de la juventud en la División Capital. Empecé a hacer talleres y todo eso, entonces él no podía decir que no. Entonces, para poderse zafar de mí, me da un nombramiento adicional. En este momento estoy con el divorcio. Mis hijos están, uno entrando a la universidad y la otra terminando el bachiller. Me da este hombre un nombramiento adicional a un lugar que se llama Contreras, que lo iban a cerrar. Me descuenten el salario porque entonces dice que yo tengo que sacar la mitad de mi salario de allá y la mitad de la oficina. Y hay una carta donde él dice que el ejército nunca me prometió nada. Ya en este momento yo decía, bueno,
yo me tengo que ir para México, ya han sido muchos años, tengo que buscar cómo me voy para Costa Rica. Yo salí de Costa Rica, entonces él sigue dándome guerra y en la oficina, de muchas formas, de muchas formas. Él y los mayores Rivera, que eran sus favoritos, y así lo decían en todas las juntas, pero eran sus favoritos porque ellos le apadrinaban todos los campamentos y todos los eventos con carne que el gobierno daba al Hogar de Hombres La Esperanza, y así pagaban sus favores, ¿verdad? Porque son negocios de esa forma, ese tipo de relaciones que no son amigos, son Igual convenios que eso hacen. no llegamos todavía, ¿no? Lo que hacen estas organizaciones coercitivas que es financiar campañas partidarias. Hay políticos que le ceden la infraestructura que tienen estas organizaciones para hacer campañas electorales. Y bueno, cuando llegan al poder, hay una evolución de favores. Los favores vuelven en forma de leyes a medida, impunidad, subsidios. Esos subsidios, todos saben, ¿no? ¿Dónde van? Porque estos políticos corruptos también agarraron de ese dinero sucio para autofinanciar sus campañas, ¿no? Entonces, ya saben que es un ida y vuelta, ¿no? Que es todo corrupción, que le dan dinero y que después vuelve transformado de alguna manera en apoyo y votos, porque también utilizan a las víctimas que captan para que los voten a esos políticos. Entonces, claro, después le dicen, y votá a este que es nuestro, nos da subsidio, nos apoya. Ahora, ¿cuántos años estuviste rumbeando por todos estos lugares que nos decías? ¿A qué edad te sacaron de Desde Costa Rica? 21, 22 años. Es un montón. Voy a pensar toda la vida, Y toda. ahora es terrible, ¿no? Porque la gente quizás no sabe lo que se vive, ¿no? Porque una vez que te captan, no sabes dónde vas a terminar. O sea, vos ya lo tomabas como normal, pero de un día para el otro te decían, tenés que ir al medio de la selva peruana y vos tenías que agarrar tus bártulos, tu mudanza con tus hijos, e irte a otro país, otra cultura, otro idioma, como te pasó en Estados Unidos. Eh, Debe ser muy doloroso, inclusive el daño que le generan a tus hijos, ¿no? Tus hijos Que van creciendo en ese ambiente y no tienen voz, no tienen voto. Eh, en la Nueva Zacualco, estuvimos ahí. En México, las clases están por iniciar ahorita en agosto, septiembre, por ahí, si no es que ya iniciaron. Me dan cambio de nombramiento en diciembre, a mitad del ciclo escolar. Mi hija en sexto de primaria, y mi hijo iniciando la secundaria. Y yo les dije, no, no quiero, escribimos y todo para ese momento. No, el Señor la está mandando a ese lugar. Mira, hemos tenido la bendición de Dios, porque no hay de otra, y la gracia, que llegábamos a la escuela o al colegio y los profesores, no, una maravilla de gente tan linda. Mira, no te preocupes, hacen unos exámenes y entran. Gracias a Dios. Pero esa no es la historia de muchos hijos de oficiales. Han perdido hasta entradas a la universidad, años universitarios o años en la escuela o secundaria por la misión. Ellos no tienen nada que ver ahí. la misión es explotar Trabajar, laboralmente a las víctimas, captar víctimas, explotarlas laboralmente y reclutar dinero y bienes materiales para la organización, no para los bienes sociales, ¿no? Porque por lo que vos me decís, por lo que has visto, había temas primarios que suplir y no le dan importancia, pero sin embargo todos tenían mucho dinero ahí dentro, por lo que me contás. claro. Mira, te digo que yo estuve en el límite de tener dificultades extremas, pero bajo la cobertura de mi suegro por muchos años. Tanto es así, y te voy a dar un ejemplo. Cuando mi papá fallece,
Yo le escribo a mi jefa, y eso es lo peor, que era una mujer también, Guadalupe Galván. Le digo, mi papá está, perdóname, yo salí en el 99 de Costa Rica y regresé ahorita en el 2001. Haz cuentas, en el 2011 mi papá va a morir. Yo vine a Costa Rica por 15 días. Le digo a la mayor, a mi papá está grave en el hospital. Necesito que me ayude. Oh, sí, claro, el 11 de enero es la junta y ahí se va a pasar tu caso. Gracias a que mi suegro tenía plata, pude viajar a Costa Rica. Es una inhumanización al extremo. Hay dinero, sí lo hay, pero las personas son piezas, son peones, y los movemos y pensamos y razonamos y les decimos qué hacemos. Así es, esa es la realidad. En tu caso, vos tenías un salario, ¿no? Te pagaban todo en blanco, como si fueras un empleado, tenías obra social, tenías una prepaga médica, tenías un seguro. Qué bueno que preguntas eso, mira. Te dije al principio que era un sistema patriarcal. El seguro que yo tenía y el salario que yo tenía llegaba a la cuenta de mi esposo. ¿Cuándo daban? Así, así. Todos estos años los trabajé para el Ejército de Salvación. En el 2017 que me separo y posterior me divorcio es cuando yo entro al Sistema Médico de Seguro Social de México. Todos los demás años, bien, gracias. ¿No, Así, ¿No le iniciaste así. acciones legales? Le dije yo ya quería en este último tiempo largarme de todo. Yo ya no quiero saber muchas cosas de ahí. Por eso es que transparentemente lo que estoy haciendo es para ayudar para que la gente no entre. Que no digan y no se turbie y digan que tengo un asunto legal. Mm. No, no lo tengo. Pero Te lo pero estoy diciendo. pará. Pero no hay que confundirlos tantos acá. O sea, han vulnerado tus derechos. O sea, sos una víctima. Estás en todo tu derecho de iniciar acciones legales. Sin duda alguna lo creo, pero estaría en México. Mm, Dinero que no tengo. Yo vengo trabajando del 2017 para acá. sí, sería entrar en un bache, ¿no? Todo aquí en Costa Rica me dicen es un asunto de las mujeres porque hay mucha violencia y ahí es donde está el INAMU, me dicen es asunto del Ministerio de Trabajo. Yo lo dejo por la paz, pero por eso te agradecí a ti por dar la oportunidad, porque todo el esfuerzo que yo pueda hacer es para que otros no entren y pasen lo que yo pasé. Perdí no solamente años, perdí mi identidad. Llego a un país que es mi país, es Costa Rica, y ni siquiera hablo como tica, no pienso como tica todavía. Me quitaron mi identidad, mi vida, todo. ¿Y qué fue y por qué lo hicieron? Porque expuse todas las cosas malas que hay hace, cómo el dinero pasa de un lugar a otro, cómo a la gente no la ayuda, cómo gastan el dinero y meten facturitas y pasa a la cuenta de otros. Eso fue lo que yo expuse, desde a los jefes territoriales hasta mi director que estaba cercano conmigo. Los expuse. Entonces, por eso no fui grata, porque la idea era de que yo viniera a Costa Rica y mis garantías sociales, ellos como institución sí lo pueden hacer, me las hicieran valer acá. Pero como vine acá y los expuse en Inglaterra, y ni siquiera el general me respondió mis comunicados, porque hasta al general le dije, le mandé un comunicado donde le dije que tuve una amenaza de muerte, que había sido violentada donde estaba, que quería aún mis archivos académicos. Yo sabía que no me los iban a dar, porque es una escuela apócrifa de México, pero ni siquiera, o sea, todo está tan cerrado que ni siquiera dan una voz, no dan una respuesta. Entonces, limpiamente, le dije a mi mamá, además en
esos días le dije, bueno, yo puedo buscar mecanismos y sí, empezar este lío legal y todo, pero al fin de cuentas tengo una familia tan grande, una familia que me ama, me soporta, y como le digo a mi mamá, tú me indemnizas. Ella es la que veló a cuentas por mí. Ahora sí que ella es la campeona. Lo que pasa es que es terrible, ¿no? Porque detrás de estas historias hay una vida robada, o sea, te han robado parte de tu vida. Afortunadamente lo estás contando, ¿no? Y te lograste Claro, liberar hace algunos años, pero hay gente, yo hablo con víctimas que le han robado 30 años, 40, 50, o sea, roban vidas, o sea, te esclavizan totalmente para los fines personales de los líderes, o sea, porque estaría buenísimo si este ejército de salvación ajá, cumple con sus fines sociales. Yo realmente siempre me resultó sospechoso la cantidad de dinero que manejan, la cantidad de bienes que tienen. Yo conozco aquí lugares que son gigantes y mucha gente va porque hay un montón de cosas para comprar. Y yo siempre me preguntaba, che, ¿cómo llegan las cosas ahí? ¿Cómo llegan los muebles? ¿Cómo llegan la ropa? ¿Cómo llegan esos bienes? son campañas, totalmente campañas financieras que se hacen. Es que, Pablo, si tú ves una película y ves que mencionan al Ejército de Salvación, es como, ya te iba a decir otros anuncios que tal vez no convienen, pero mencionan, entonces tú dices, ah, caray, caray, y no es una, son dos, tres, cuatro, cinco. Hay una emergencia y las cantines del Ejército de Salvación. La gente lo ve y dice, ah, bueno, es que yo lo voy a dar. Y piensan que va a llegar. Te voy a decir algo que sucedió, por ejemplo, en México, que es donde yo estoy mal, ¿verdad? Allí hubo un tiempo en que se hacía bazar en todos los nombramientos, o en una gran mayoría, porque la gente llega y dice, bueno, me voy a mudar de casa, dejo mis sillones. Estoy cambiando ropa, cambio de temporada y te los llevan, o dicen, ven por ellos, o sea, cualquiera de las dos. Entonces, hubo un momento en que dicen los jefes territoriales, ¿saben qué? Ya todo se va a centralizar, ¿ok? Se va a centralizar. Y a todos los nombramientos les va a tocar un porcentaje para que sea operativo el nombramiento. Ok, muy bien, suena bien, porque al fin de cuentas, cada nombramiento tiene que buscar sus recursos para ayudar a la comunidad. Empiezan a centralizar todo, se van los donativos a La Esperanza, que era aquel momento en la Ciudad de México. Luego abren otras tiendas, pero allá La Esperanza, y llama uno al territorio, les daba el teléfono y ellos iban porque ellos tenían los camiones. Mm. Dinero dieron, estamos esperando o están esperando. O sea, le Porque, levantan las cosas a la gente de la casa, las venden y el dinero se fuma. O sea, es como que no es muy transparente, ¿no? Las cuentas es como que el que lidera ahí el territorio reparte y hace lo que quiere con el dinero. Si se quiere quedar con el dinero, pasa facturas truchas, facturas ah, apócrifas o, ¿cómo se llama? Cuando tienen un importe mayor a lo que debería ser, ¿no? claro, ajá, así lo hacen. Y todas las Mira, personas que reclutan, las víctimas, ¿todas tienen salario como tenías vos en un momento? ¿O las hacen trabajar gratis y tienen a un líder que le pagan un salario como para que viva y todos los demás están esclavizados sin salario? mira, es que se supone yo recibí un salario en papel, nunca lo recibí como tal en todos ¿Cómo, estos cómo, años. cómo? Es lo que te digo, mi salario se supone iba a la cuenta de mi esposo, pero no siempre se puede cobrar el salario. Te lo dije hace un ratito, ya lo captaste. Ajá, así es. Entonces, no, los oficiales, no todos reciben el salario. Los que lo reciben son los de las divisiones y los cuarteles territoriales. Ellos sí, y ellos no están colectando en las calles o buscando en mercados o en lugares para conseguir dinero o artículos para ayudar a la sociedad, porque los que están abajo son los que mueven.
¿Ves? Ahora, hay gente, por ejemplo, yo tengo un lugar, te voy a decir de la Nueva Zacualco. Yo tenía un taller de tareas ahí y ayudaba a los niños de la comunidad. Una de las señoras me ayudaba a mí. Ella tenía 3 niños, me ayudaba. ¿Por qué? Porque a ella le gustaba eso, además de que se le ayudaba a sus niños. Entonces, de 2 a 4 o 5, ella estaba conmigo. Ya después se iba para la casa. Como ellos ven que uno ayuda a la comunidad, los voluntarios van y dicen, qué bonito, yo quiero. Mm. Esta mujer que me ayudaba con los niños, eh, también hay grupos de mujeres que le llaman la Liga del Hogar. A mí la Liga del Hogar era una reunión que se hacía con mujeres todas las semanas, pero a mí me gustaba trabajarlo como microemprendimiento, porque la base de la Liga del Hogar no es colectar dinero, es que uno le ayuda a las mujeres para que ellas tengan una forma de ganar dinero y no descuidar a sus hijos. Entonces, yo les ayudaba con microemprendimientos. Ahí en la Nueva Zacualco empezamos a hacer un curso de papel crepé. Pero esto de crepé eran casitas y cositas lindas, ¿verdad? Que duró el curso como por un año. Y de ahí ellas empezaban a vender. Pero el dinero era de ella. Yo no manejé ese dinero. Y la señora esta, la mamá de estos niños, ella era mi maestra porque hacía cosas preciosas. A ella se le daba una parte porque era la maestra. ¿Ves? Pero, y por eso la gente se une, porque dice, ay, qué bonito lo que hacen, yo quiero esto y lo otro. En el caso mío, y no que yo me ponga flores, era muy saludable, porque los donativos que llegaban, por ejemplo, me llegaba un donativo de Walmart que era de pasteles y pan y todo Para, eso. ¿Walmart te enviaba pasteles? Sí, porque ellos donaban al Ejército de Salvación. Entonces, me daban pasteles, me daban panes, y yo se los regalaba a los niños. Cuando me voy de ese lugar, No, 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 el no, pan se lo me ofrecí quiero tapar los oídos, no, no, ya me la estoy viendo venir, ya me la estoy viendo venir y me da una bronca. ¿Qué hacían con los pasteles sí, y el pan que le donaban? yo lo No, no, regalaba. cuando te Cuando reemplazaron a vos. lo vendían. Porque a mí me llamaron las señoras y me decían, pero ¿por qué lo venden? Y muchas, yo ya puse este video y todo ahí en mi Facebook. Las señoras de la Nueva Zacualco todavía tienen contacto conmigo. Lo vendían. Bueno, estaría Y bueno así muchos que si donativos. alguien trabaja en Walmart o trabaja en una empresa que sepan que le están donando mercadería, dinero a esta organización, Ejército de Salvación, que tengan en cuenta las palabras de Criselda, que fue un miembro de esta organización y te está diciendo lo que hacían. O sea, si bien vemos que es a nivel estructural esto, porque también te lo voy a preguntar, ¿esto puede ser hechos aislados o vos lo has visto? Oh, No, espera. Vos, vos lo has visto. Yo pregunto porque a mí me interesa esto de ser bien claro con esto. ¿Por qué? Porque del otro lado seguramente van a decir, no todos son así. Quizás había un jefe territorial que era corrupto, como puede suceder en cualquier estamento de la sociedad, que es respetable, ¿no? Que incluso dentro de las religiones hay personas que son delincuentes, que son pederastas. No así indicaría o sería correcto decir que a nivel estructural se bajan esos lineamientos. ¿Se entiende cuál es el concepto que te estoy diciendo? Ahora, yo te pregunto, estos abusos y estas doctrinas, esta coerción, esta trata de personas, este enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, facturas apócrifas y demás, ¿se bajaban lineamientos a nivel estructural? ¿Vos lo has visto que era todo jerárquico? ¿O quizás fueron a nivel territorial y no es que está toda la organización sucia y corrupta, sino que son algunos territorios? ok.
Yo creo que para eso como que bajen lineamientos, no. Simplemente nos tapamos los ojos. Así de sencillo. Que son todos, no puedo decir que son todos, pero sí una gran mayoría. Yo, ahora saliendo esto mucho más ampliamente con otras personas, yo le invitaría a oficiales que son jubilados y a oficiales que están adentro del ejército, que presenten si tienen propiedades o sus cuentas de banco, a ver si yo estoy mintiendo. Porque pudiera ser que yo estoy exagerando, que presenten sus propiedades y sus cuentas de banco, y yo presento las mías. Entonces, los jefes se cierran los ojos, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque todos comen del plato. Te dije que cuando estaba en la División Capital con Eliseo Flores, él hacía muchos campamentos. Ellos sabían que la carne que llegaba y que les daban era de la esperanza que la daba el gobierno de la Ciudad de México. Ellos lo sabían, que para hacer un campamento a nivel de División de Capital tenía que ser cada nombramiento que colaborara. Ellos sabían que ese dinero era para los internos del Ejército de Salvación del albergue de Hombres de la Esperanza. Pero lo aceptaban, y te estoy hablando 15, 20 kilos de carne, ¿verdad? Para sus eventos. ¿Y qué hacían? Como son los jefes, se cierran los ojos, aquí no pasa nada. Es el mismo Ejército de Salvación. ¿Ves? Pero de que lo saben, lo saben. De hecho, a mí me decían muchos que han ido a Inglaterra, al ICO, me decían que cuando llegan a Inglaterra, la idea que tienen de los mexicanos es que son corruptos. O sea, Jesús, un secreto a voces. Vergonzosos. O sea que, por lo que vos me escribís, es como una organización parasitaria, ¿no? Que se consume todo lo que entra, se lo comen entre ellos, así. O sea, que el bien social nunca llega al bien social. Por ende, es como, digamos, es una mafia criminal, no hay nada más que hablar, ¿no? Porque están robando dinero, están robando bienes, porque hay mucha gente que les dona su ropa, sus placares, sus muebles, sus hogares, porque piensan que va a ir a la caridad. Y no va a la caridad, va a las cuentas de los líderes. Entonces, es una mafia criminal que la realidad que la justicia la debería investigar en profundidad, porque inclusive vos me estás diciendo que lo has visto en varios países este mismo accionar, y además trata de personas, muchachos. O sea, vos no cobrabas sueldo, o sea, en realidad pareciera que lo cobrabas, pero iba a la cuenta de tu marido, no iba a tu cuenta. Vos no tenías cobertura médica, no tenías seguro social, no tenías una RT, un seguro de vida por si te pasaba algo trabajando. Mira, el seguro médico llegaba por mi esposo, afiliada. Así, o sea, yo no coticé todos estos años de trabajo. Ahora, te voy a decir una cosa. Cuando yo vengo de México a Costa Rica, como fue algo que yo solicité directo a Inglaterra, vengo como algo que se llama servicio internacional. Este servicio internacional, ellos le pagan seguro de vida, seguro médico, extraordinario, ¿verdad? No del país, es uno internacional, de vida, médico, y te dan una compensación. Pero eso se lo dan a los de servicio internacional, a los jefes grandes, obviamente. Los que están abajo, perdóname, pero están mal. O sea, hay otra palabra que quiero decir, pero no puedo. ¿Qué le dan a los que están abajo? Pero seamos claros. Ponele, Pablo Salún, entro, me captan. ¿Cuánto me pagarían? ¿Me pagan algo? Bueno, en papel sí. Te pagarían como unos 3,000 pesos mexicanos, o a lo mejor unos 200,000 pesos, colones costarricenses. En papel. En dólares. ¿Cuánto es eso? Háblame en dólares. Dólares. Sí, serían como 300, 400 dólares por quincena, una cosa así. Che, pero es un sueldo. Pues claro, en papel sí, pero si no te lo dan a ti, ¿cómo? O sea que vos me decís que me harían el engaña pichanga.
O sea, me dirían, te vamos a pagar tanto, pero al fin no recibo nada. Tú tienes que trabajar, te van a decir, mira, tu salario es este. Los de arriba, ellos tienen que notificar a Hacienda el salario que te pagan y todo lo demás. ¿Cómo firman las nóminas? Yo no sé, porque muchas no son firmadas. Y esa es una realidad. Estás ahí, ok. Esa es una realidad. Hacienda... Sí, ¿cómo voy a ir? Estoy esperando que me digas cuánto me van a pagar. Es que se puso la playa, se hizo a la pantalla. Entonces, ya tiene ese dato. Ahora, en la práctica, en lo operativo, te mandan a un lugar y te dices, trabaja tú y levanta ese dinero tú. Ah, ya entiendo. Sería como un vendedor que no cobra un sueldo fijo, va a comisión. Te dicen, si vos recaudás $3.000, tu sueldo va a ser $300 y si ellos quieren te lo pagan y si no quieren no te lo pagan. Pero tenés que estar arriba. Tendría que ser un jefe. Si no soy jefe, tendría que trabajar gratis. Ajá. Pero la nómina tuya va a ser registrada cada 15 días o cada semana o cada mes. Y eso ellos lo van a reportar a Hacienda. Ah, mirá qué pillos que son. O sea que te registran, pero no te pagan. Claro, eso lo hacen para devengar gastos. Ajá. Y alguien se lo queda ese dinero. O sea, lavan el dinero. ¿Dónde va? Exacto. Eso es lavado de dinero. Claro. Por ejemplo, a mí aquí en Nicoya, mira, yo venía de servicio internacional. Entonces no me convendría ir a trabajar ahí, ¿eh? Ya estoy dejando el canal, dejo el canal todo. Ejército de Salvación, necesitan un empleado. Mirá, $300 por quincena es un buen salario, ¿eh? Acá igual me dicen que son $150 por quincena. 3.000 pesos mexicanos. Bueno, algo así es que son diferentes tasas. Pero vos ya me estás engañando. Ya me estás engañando. Me estás ofreciendo más de lo que pagan. O sea, vos me estás queriendo reclutar para mí. Como 250,000. Es que aquí es muy grande la moneda. Como acá, como en Argentina. Hay una gran inflación acá. Cada vez tenemos más cero. Ajá. Entonces, por ejemplo, te digo, yo era oficial internacional. Como expuse a mis jefes en México, y en el último momento de viajar a Costa Rica, les volví a escribir que ellos no estaban haciendo nada para que yo viniera a Costa Rica. Vengo a Costa Rica y como oficial internacional me toca ir a una guardería en Pavas. Entonces, ok, cuando llego a Costa Rica me dicen, usted no va para ahí, usted va a estar en el colegio de entrenamiento, que también es otro asunto ahí medio apócrifo con los convenios que hacen educativos. Y no, espera. ¿Cómo? ¿Hacen convenios educativos con el Estado? no. ¿Y con quién? El entrenamiento acá estuvo con una organización que se llama UNELA. Pero en la graduación del año pasado yo estuve presente ahí en el colegio de entrenamiento. Entonces, dos oficiales, la de educación y la de personal, estaban diciendo que las cualificaciones de los oficiales que dan clases ahí no son. Y UNELA estaba exigiendo cualificaciones académicas para que pudieran dar clases y tener el crédito, ¿no? Resulta que ahora yo he estado viendo por ahí en internet, explorando, y ya ellos hicieron convenio con otra organización, porque ya UNELA no les, imagino yo, porque ahí sí especulo, ya no hizo este año con ellos. Porque eso es lo que hacen. Porque los oficiales que están dando clases en el colegio no tienen los créditos ni nada. Ponen al de este seminario, les da unas cuantas, ya ellos lo promocionan, ¿verdad? Como colegio. Yo escribí al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y les dije que quería saber si el Colegio de Entrenamiento del Ejército de Salvación está afiliado. No, ni está en proceso. Eso me lo dieron en abril de este año. Y traen estudiantes de todos estos 10 países. Entonces, la pregunta ahí también es, ¿cuál es la visa que ellos usan para estar ahí? ¿Cuál es el médico que ellos tienen para estar ahí? Porque tiene que ser un seguro médico internacional y tiene que haber un seguro de vida. Porque si ellos son extranjeros y están en este país, ¿cómo se va a responder si a ellos les sucede algo, verdad?
Pero ese es un tema amplísimo también. Pero vamos a los dólares. ¿Qué es lo que más me interesa? Tu marido, cuando cobraba ese dinero, ¿te daba el dinero a vos o se lo quedaba a él? ¿Cómo era la mano? Él lo administraba. Claro, porque ellos promueven un patriarcado rotundo, ¿no? Ahí, o sea, las mujeres las utilizan, las esclavizan laboralmente y los maridos cobran el dinero. Claro, claro. En los últimos años, como los gobiernos están más listillos, ya ha cambiado un poco. Y como están ad hoc con las políticas internacionales, entonces han puesto a mujeres en lugares. Mm. Pero la pregunta es, ¿qué tan capacitadas están? Porque perdóneme, Pablo, si una mujer está capacitada para un puesto estratégico, mira, yo le doy el 1000%, pero si no, no. Y mira que yo soy feminista. Pero acá lo importante no es eso, sino que lo importante lo hacen como una fachada. O sea, lo hacen para ganarse la complacencia de la sociedad diciendo, acompañamos estos tiempos. Bueno, hay un montón de organizaciones. La otra vez hablábamos de la Soka Gakkai, que es una organización coercitiva terrible en Japón, que también tiene un templo de mujeres donde supuestamente es dedicado para ellas y demás, pero a nivel general las esclavizan laboralmente y demás. O sea, en todas las organizaciones coercitivas las mujeres es como que son puestas en un estatus de objeto, ¿no? Criar a los niños, limpiar los baños, planchar, limpiar los templos, servirle al hombre. Son como esclavas, ¿no? Claro, te digo, los ministerios o trabajos que florecen son los relacionados con niños y con mujeres. ¿Ya? Porque esas son las áreas. O sea que, ¿qué haces tú como mujer si tienes hijos? Pues buscas algo donde pueda ser funcional ahí. Ahora, las políticas internacionales, bendito Dios, que están poniendo muchas leyes en favor de las mujeres. Pero tienes razón, nos cosifican. Si tú vas a la página internacional de justicia social del Ejército de Salvación, derechos de los niños, derechos de las mujeres, hasta tienen posiciones de declaraciones donde hablan de la justicia social, de la violencia, de la trata de personas, pero me gustaría que lo reflejáramos. A mí, aquí, y a mí me hizo mucha gracia, ahora estos días que estaba leyéndolo, me pusieron en la comisión de esclavitud moderna y trata de personas. ¿Cómo? ¿Tienen una comisión? Claro. Entonces, ya aquí no lo tengo por acá, pero por ahí tenía qué era lo que se me pedía a mí que yo, para que yo lo realizara, ¿no? Entonces me hizo gracia cuando lo leí porque decía que tuviera un alto sentido de justicia social y no aguantaron. No aguantaron. No, pero lo más loco de todo esto es que tienen una comisión de trata de personas. O sea, son tratantes y tienen una comisión de trata de personas. Es como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen en su página un lugar donde dicen ¿por qué nosotros no somos una secta? A mí me encanta que muchas de estas organizaciones tienen apartados donde le explican a la gente por qué ellos no son una secta. Es como decir, no, yo no soy un delincuente, por esto y por esto. O sea, es como que saben que está mal lo que están haciendo y tratan. Es como los pederastas que militan el tema de los derechos del niño, los derechos de la mujer. Se esconden detrás de eso como para decir, nosotros somos buenos. Nosotros no lo hacemos, ¿no? Mira, te lo voy a poner así. Ahora que estuve hace 3 años allá en México, porque me mandaron de asistente al Hogar de Hombres La Esperanza. Era la única mujer ahí. Habían 2 individuos ahí y hay escritos que yo mandé a mi director y no hizo nada, obviamente, ¿verdad? Había un hombre, yo creo que tendría como unos 25 años, vive las 24 horas ahí, ¿qué es lo que hace? Limpia. Es lo único que hace. Los
señores que están ahí en el albergue de hombres le llevan Coca-Cola, le llevan confititos, le llevan Doritos, porque ese es un muchachito ya de hace muchos años ahí. Él no se sabe cómo se llama, porque él es mudo. Yo presumo que no es sordo porque a veces me volví a ver cuando yo lo llamaba, ¿verdad? Pero eso es lo que él hace ahí, limpiar, 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 ¿Y no limpiar. le pagan? Claro que no. Y yo en aquel momento busqué cómo él pudiera ir a estudiar mínimo para que se comunicara. Porque imagínense lo que es una vida donde tú no te comunicas con nadie, a lo que la gente imagina, debe ser algo espantoso. El mayor, Manuel Campos, dijo que ya dejara eso por la paz, que él estaba buscando un lugar. Si hubiera alguien de México y va mañana ahí, está en la colonia Morelos, en el Google lo encuentra súper bien. Puede que esté todavía ahí. Hay otro hombre, este se llama Benjamín, tiene 8 o 9 años de estar ahí como voluntario, no recibe un salario. Yo escribí un comunicado donde le decía que qué se iba a hacer con él cuando yo me fuera de ese lugar, porque ese señor tiene mucho tiempo de estar ahí, no se está desarrollando como individuo, no está percibiendo un salario, y la verdad es que no es vida tampoco vivir ahí, ¿verdad? No sé qué pasó con eso. Este hombre también está muy acostumbrado a estar ahí, ya él tendrá unos 38 años, 40, una cosa así, ya es grande, pero ya él buscó su forma de vida ahí. No es lo correcto tener voluntarios que te estén haciendo eso si no perciben un salario. O sea, con una mano dicen una cosa y con la otra lo destruyen. O sea, trata de personas, derechos de las personas, violencia contra la mujer a diestra y siniestra. Ahora es lo que vemos, ¿no? Cómo se hacen ricas estas organizaciones coercitivas, básicamente esclavizando a sus víctimas. Esclavizando. Claro. Porque claro, si vos tenés gente que trabaja de forma gratuita, ese dinero va a parar a algún lado, ¿no? O sea, no solo que no reciben un salario, que las utilizás, las coercionás, las manipulás para que se transformen en victimarias y capten a otras víctimas, le saquen el dinero, las esclavicen laboralmente, y es todo como una rueda, ¿no? O sea, ¿por qué son tan grandes? ¿Por qué tienen filiales en todas partes del mundo y recaudan tanto dinero? Porque, como yo te decía, hay organizaciones que ponen mucho dinero para captar subsidios, para captar donativos, y también se utilizan las víctimas, se las esclaviza. ¿Cuánto dinero le quedaría a esta organización si realmente tendría que pagar sueldos como corresponde, ¿no? Y pagar impuestos, ¿no? Y que los donativos vayan donde van? Sería totalmente inviable. ¿Por qué? Porque si vos pagás los sueldos y los donativos van donde tienen que ir, no hay dinero que se pueda utilizar para otras cosas. No, no. Y si ese dinero fuera la gente que realmente ayudaríamos. Estaría bárbaro, estaría bárbaro. Porque el Ejército de Salvación, otra de las cualidades o deficiencias que tiene, es que sus destacamentos, los de abajo, están en lugares estratégicos de pobreza. Son lugares... pero las oficinas no. Las oficinas no. La casa de los jefes tampoco. ¿Dónde viven los jefes? ¿Viven en barrios vulnerables los jefes? No, claro que no. ¿Cómo crees? Hay que cuidarlos. ¿Y quién cuida a la gente vulnerable? ¿No es el fin del Ejército de Salvación ayudar a la gente más vulnerable? ¿No sería ético que todos sus integrantes vivan una vida modesta para ayudar al prójimo? No digo que se mueran de hambre, ¿eh? Estoy hablando de que tengan, no sé, una casa digna, pero no una mansión, no vivan en un barrio cerrado. Hay líderes que viven en barrios cerrados, tienen mansiones. ¿Qué lujos viste de alguno de los líderes? Mira, aquí en Costa Rica, exorbitante. Yo estuve en el colegio de entrenamiento en Heredia y la casa de la secretario en jefe
es de 2 pisos, una cosa maravillosa. La casa del director de la escuela de cadetes, no solamente la del secretario en jefe, no tengo idea cómo sea la del jefe territorial. Me dicen que está en Tibás o algo así, pero que está lujosísima. Y me dijeron que hay una casa en Los Yoses. Desconozco si es de la comandante divisional, pero Los Yoses son Los Yoses aquí en Costa Rica, ¿verdad? Podríamos hacer un recorrido turístico inmobiliario, ¿no? Estaría bueno. Cuando tengamos ahí, ¿no? Podemos hacer un recorrido turístico con los activistas y que le saquen fotos a las casas, ¿no? Porque estaría bueno que, si, ya que el Estado no lo hace, que las autoridades no lo hacen, estaría bueno sacarle fotos a esos líderes, saliendo dónde viven, qué carros tienen, qué autos utilizan, y que le expliquen a la gente, ¿no? ¿De dónde sacan esos recursos? Yo te doné mi propiedad, te doné mis muebles, mi ropa para la caridad, ¿no? Para ayudar a los niños, a la gente que no tiene para comer, no para que vos vivas en un country, para que vivas en una mansión, para que tengas un auto importado. Estaría bueno que la gente le empiece a sacar fotos a esta gente. Claro, claro. Ahora, ellos con ningún tipo de vergüenza, hasta postean en el Facebook algunos, porque a mí ya me bloquearon, los platos que se van a comer y los lugares donde vacacionan. Y dices, bueno, pero Mira. salario mínimo, salario mínimo. Bueno, acá yo he visto a muchos líderes de organizaciones coercitivas que sus hijos, porque acá los que siempre suelen meter la pata son los hijos, las mujeres, que no se las guardan. Se van a Europa, se van a Francia, sacan fotos, los hijos sacan fotos con los llaveros de autos importados, 4x4, Ferrari. Lo he visto, ¿eh? He visto los Instagram y vos decís, che, ¿cómo demuestran ante el gobierno sus ingresos, no? Porque, claro, ¿cuánto trabajó esa gente? ¿De qué trabaja? ¿Qué es lo que le dice al gobierno? ¿Qué es lo que hacen? Si están anotados dentro de una fundación sin fines de lucro, ¿de dónde sacan el dinero? Porque podrían tener un sueldo, pero ¿cómo vos justificás semejante fortuna, no? Así es. Por eso te digo, yo retaría a esos líderes, a esos jefes, que expongamos las propiedades que tenemos y las cuentas de bancos que tenemos. La mía de risa, te lo garantizo. A mí también, ¿eh? Por el sueldo que me dijiste. Igual me quedé pensando, ¿eh? Yo contactaría a algunos si realmente me garantizan que a fin de mes me van a depositar. O por ahí, no sé, le depositan a tu marido también. Por ahí se lo terminan mandando a tu marido. Sí, de la gente que captan, ¿no has visto algún caso de que lo hayan hecho ir alguna de las propiedades de los líderes a limpiar, cortar el césped, ordenar, hacer trabajos de sirviente en las casas de los líderes? Mira, en la escuela de cadetes, a los cadetes los ponen en esos planes, a cargar y a muchas cosas así. Porque están llamados a servir. Lealtad, y ahí vas. Claro, con la excusa de servir a Dios, ¿a quién van a servir? Si los líderes de la organización deben ser los representantes, los elegidos de Dios en la tierra, ¿a quién le vas a servir? ¿Está bien? Es una cosa horrible. Yo en México vi muchas cosas, pero aquí en Costa Rica, mi país, que no tiene ejército, de hecho, uno de los himnos dice, sepamos ser libres, no siervos menguados. Eso me retumbaba en los oídos y en el corazón cuando llegué, porque los cadetes, ahí me decía una teniente que estaba ahí, que la oficial anterior, Marta Paredes, no, que era la esposa del jefe máximo, ¿verdad? A todas las quería con el mismo corte de cabello, no dejaba que se cortaran el cabello, y todas, o sea, ese tipo
de detalles. O sea, yo decía, ¿cómo? Si mi cabello es mío, ¿por qué me tiene que decir? O sea, eso es algo sumamente personal, o sea, mínimo. Eh, un día que me puse, estando ahí, me pinté mis uñas, una de las cadetes me dice, usted es mi héroe. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta por esos detalles, totalmente menoscabados. O sea, es una inducción, es un lavado de cerebro, la verdad, cuando son cadetes, es un adoctrinamiento, esa es la palabra. 2 años para adoctrinarlos en esos lineamientos. Vas a ser leal y vas a hacer lo que tu jefe diga. ¿Y cómo, de qué Y yo vive pasé esa por ahí. gente? Porque tanto tiempo ahí, que primero los hacen como estudiar, ¿no? Que no es estudiar. Le lavan la cabeza. Son 3 años para que los coercionen durante 3 años y después los manden a cualquier, 2 años, para que lo manden a cualquier país y demás, sin paga, sin nada. Pero ¿cómo vive esa gente mientras que está ahí? Empiezan, por ejemplo, algo era lo que te iba a decir hace un rato, cuando yo llego a Heredia y como denuncié a mis jefes, me mandan a un lugar que se llama Nicoya, donde está cerrado. Claro, obvio por la pandemia, pero ya estábamos saliendo de pandemia, no tenía permiso de funcionamiento, querían que me fuera a morir de hambre ahí. Entonces, querían, era seguro que yo vendiera tamales, hiciera queques, hiciera cualquier cosa y hiciera ventas. Pero, oh, sorpresa, yo no voy a hacer eso para enriquecer a nadie. Entonces, por ejemplo, había una reunión aquí en San José, había que pagar cierta cantidad y me mandan nada más el transporte y le digo, ¿y qué? ¿Y los viáticos? Son 2 días solamente el transporte, ¿qué pasó? O sea, yo ya estaba en ese plan feo y exponía y lo hacía delante de otros oficiales para que vieran que ellos no tenían la razón y que te estaban explotando. Pero lo que querían era eso, que yo fuera a Nicoya a vender papas, a lo mejor. Pero yo no entiendo, vos te quejas de todo al final. Encima que estás sirviendo a Dios, tenés la suerte de servir a Dios, vos querías que te paguen encima y que te den de comer. Me parece que estabas pidiendo mucho. Claro. Es que si vamos a lo que es el lineamiento bíblico, el obrero es digno de su salario, ¿ves? Pero ellos lo veían porque yo me estaba sublevando totalmente. Yo era la peor persona. ¿Cómo puedes exigir si te estoy dando el privilegio de la salvación? ¿No estarían jugando Con con tu hambre? ¿No sería una forma de castigarte, el enviarte lejos, el de someterte, el decirte, vos te podés relevar, pero al fin del día nosotros te vamos a enviar a tal lugar que se están muriendo de hambre y si vos querés cobrar vas a tener que trabajar 10.000 veces más para que ese lugar pueda recaudar y que vos puedas cobrar tu mísero salario, que encima no te lo pagamos a vos, porque vos sos mujer y se lo pagamos a tu marido, porque vos sos mujer y no te mereces nada. Algo así, ¿no? Así es, eso es lo que estaban haciendo, doblegándome al máximo. Yo vine a Costa Rica con el propósito de estar cerca de mi familia. Me mandaron a 5 horas, 4 horas lejos de mi familia. El asunto es que ellos querían que yo les fuera a pedir perdón. Mira, disculpa, estaba tal vez en un lapsus brutus, pero ya regresé al redil. No, no. ¿Y qué sucedía si vos no acatabas las órdenes? ¿Qué tipo de castigos se ejercían sobre vos? Dejarme ahí hasta el infinito y más allá. Claro, porque vos no tenías dinero, dependías de ellos, sí o sí. Sí o sí. Es como cuando te esclavizan, que inclusive te sacan tu pasaporte para que vos no puedas denunciar ni puedas hacer nada. Así es. De esa forma. El asunto es que yo ya estaba en mi país. Y ya para este tiempo era mi decisión si estaba en el ejército o no. Y si regresaba a México o no. En ese momento, cuando ellos ven que no me doblegan, me dicen que bueno, que si yo estoy incómoda, ¿verdad? No incómoda, porque yo empecé a denunciar aún a mi jefe más inmediato, que era la mayora Lorraine, porque ella hacía cosas tremendas, o sea, me hostigó en muchas formas. Entonces, cuando yo voy donde la secretaria en jefe, que te digo que es otra mujer que me hostigó, entonces ella dice, mira,
tu relación como la comandante divisional no es buena. Te voy a dar la alternativa, pero como eres oficial internacional, tú puedes elegir. Mire nada más, qué trampa más grande. Te podemos dar un cambio a cualquiera de los otros países de Latinoamérica. Yo no pedí a ninguno de esos países. Yo venía después de más de 20 años a trabajar a Costa Rica. Entonces, que me daba tiempo para que me decidiera. Y si yo le decía que sí, que me iba a mandar a otro país, a otro país. Y yo decía, yo se lo dije a ella, ¿qué? ¿Voy a estar igual o peor? Yo estoy denunciando a mi jefa y yo soy la castigada. Ya ahí se quebró toda comunicación, ¿no? Entonces, yo a ella le escribí, se lo dije, ¿sabes qué? Eso es inmoral y antiético. No lo acepto. Porque al fin de cuentas, Pablo, para ese momento era mi decisión. Y yo lo que quería era que me dieran mis recursos de México para Costa Rica. Y después ya dije, ¿sabes qué? Mi salud se estaba deteriorando. Eh, Nicoya es un lugar muy caliente. Estaba teniendo mareos, me levantaba, yo creo que era parte de mi cuerpo, pero también era eh, psicológico. Me estaba deprimiendo. Y dije, ¿sabes qué, Criselda? No mereces esto, no luches más porque es tu salud y estás tú nada más. Entonces, ahí es donde yo decido quiebro, pero ellos pensaron que yo me iba a quedar callada. Pero por eso te digo, les quedó grande el que le ponen a una persona para la comisión de esclavitud moderna y trabajo social y escriben ahí que tenga sentido de justicia social y pensaron que me iba a quedar callada. Nunca lo hice dentro, solo que era conforme yo me expresaba o criticaba mis amigos, que se dicen amigos, me fueron aislando. Qué terrible el Pero, sometimiento, ¿no? El sometimiento económico, sobre todo cómo lo utilizan, ¿no? Totalmente esclavizada. ¿A vos te alcanza solamente para la comida? Y vaya que a veces ni te dan de comer, por lo que me estás mencionando. uh-huh, O sea, te hacían pasar hambre. yo tenía mi familia, te digo. No, no, Yo pero con en mi otras familia, épocas, cuando estabas lejos de tu familia. yo estaba debajo del paraguas del coronel. Hasta el momento que yo me divorcio es cuando yo tengo problemas económicos. ¿Ve? Y no que hubiera tenido en exceso, pero ahí en ese momento el salario, la división me pagaba en México y me presionaron, porque la intención era también salir. Tengo un comunicado del Liceo Flores donde me indica, me sugiere que me salga. Ah, Pero, mira, había unos oficiales en Monclova. Monclova queda al norte de la República de México y una vez fueron a hacerles una inspección y que ellos solo tenían para comer dos gorditas o algo así mencionaron. ¿Qué son dos gorditas? Dos tortillas así como rellenas, como así rellenitas, dos tortillas redondas pero rellenitas. Eso era lo que tenían para comer y compartieron con la persona que les fue a hacer la inspección. Ellos lo dijeron, había gente que sí pasaba hambre y ellos tenían dos hijitos también. O sea, hay gente que yo, de alguna forma, uh, aún después de separarme, te digo, los oficiales que estuvieron ahí argentinos me, me querían cubrir. Ya el otro que llegó, no. Pero al menos ellos querían protegerme un poco. Pero cuando estás solo, cuando no tienes nexo, no tienes alguien que te apadrine, te van hundiendo, 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 hundiendo. Esa es la realidad. Más si no tienen un beneficio directo, ¿verdad? Y más porque de aquí depende mucho de que tú rindas pleitesía a los jefes, que ellos son lo máximo. Entonces, te va bien, o más o menos bien. Yo no. Grisela, y con el tema de tema sexual, ¿cómo son dentro de esta organización coercitiva? Con respecto a la diversidad Mira, sexual también, ¿no? Hablando de esto, no solo de la intimidad entre un hombre y una mujer. ¿Qué opinan sobre las diversidades sexuales? en este momento dan mucho dinero, entonces se están abriendo. Esa es la realidad. Si es un asunto sexual de alguna oficial, la sacan. Hay oficiales casados que son adúlteros, por decirlo así,
y los protegen. Eso lo vi. De hecho, hay un oficial que fue amigo de mi suegro, que cuando estaba más o menos joven, él tuvo un hijo extramaritalmente y a él nunca le quitaron el rango ni nada. ¿Te quitaban el rango si eras infiel o te mandabas una macana dentro de la pareja? En algunos casos te quitaban el rango. Hubieron 2 oficiales en la escuela de cadetes donde él fue infiel y los mandaron a otro lugar. Ya luego se recuperó el matrimonio, no sé qué tanto pasó, ya siguieron adelante. Como que se tapa Pero todo, ¿no? se tapa porque también son familia de otros oficiales. O sea, si no eres familia, te fuiste. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, típico, si tenés un padrino, todo se esconde, todo se tapa. Y con el tema a mí me preocupa mucho, en tu relato me preocupó mucho ese líder que se quedó viendo a una niña desnuda, que era invidente. De este tipo de abusos, más teniendo que tenían casas, hogares. ¿Tienen casa, hogar el Ejército de Salvación? Casas, hogares, tiene varias en México. Oh, Él no le hicieron nada, obviamente no, porque él era familia de la familia más grande de México, que son los Martínez, y eso es una realidad. Eh, en muchas, ahí yo te mandé en un PowerPoint al final, hay un archivo que es legal, que se da por la Comisión de los Derechos Humanos de Jalisco hace muchos años. Déjame ver si por aquí lo veo. Hace muchos años una niña se suicidó en un hogar de niños de allá. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco dice que habían muchas anomalías. Entonces, sí, hay cosas muy feas que se van guardando. Me parece que en ese momento era Victoria García la que estaba allá, pero los quitaron, mandaron a otro oficial que era Padilla, y ya todo queda nada más en el inventario colectivo. o sea, qué terrible, ¿no? Que haya niños y adultos. Estos lugares son para niños en situación de calle y adultos, ¿no? Uh-huh. En algunos casos sí. ¿Y qué hacen con esa Pero gente? la idea era esa, ayudar a niños que están en condición de calle o que los llevan a las instituciones del gobierno que están enfocadas en la actualidad. Lo que hacen es que son de familias que llegan, piden el servicio, no siempre son de ese tipo, sino que les dicen, mira, llevas a tu hijo el domingo y te lo retiras, te lo llevas a tu casa el viernes. Ellos lo cuidan, es como un tipo guardería, 24 horas de viernes. Entonces, esos niños, dependiendo del lugar donde vienen, igual siguen vulnerados. Es lo mismo. Y cuando están en esos hogares de niños, ese es otro detalle también. ¿Quiénes son los que limpian? Los niños. No hay empleados. O en algunos casos cuando ya el gobierno está dentro de ese hogar de niños, ahí sí ponen psicólogo, trabajador social, X, Y, Z. Pero si no, los mismos niños son los que limpian, son los que mantienen el lugar. O sea, los hacen trabajar a los propios niños que deberían tener una segunda chance en la vida, estar cuidados, los hacen trabajar. Uh-huh. Y no los hacen, no los llevan a los lugares donde recaudan bienes para que ayuden también. También. Porque eso es más grave, porque, por ejemplo, si vos me decís, en una casa hogar, que a los niños los hagan colaborar y limpiar, quizás si es algo para mantener su aseo, quizás podríamos decir, no está mal, ¿no? Si yo aquí en mi casa, a mis hijos, le enseño, te levantás, tenés que hacer la cama, tenés que barrer tu habitación. Si hablamos de ese tipo de actividades, no sé si será esto lo que le hacen hacer a los niños. Me parece que es mucho más que esto, ¿no? Pero ahora, llevarlos a un lugar donde recaudan dinero, donde tienen que trabajar gratuitamente, eso sí es mucho más grave, ¿no? Claro. Y te digo, yo también hice eso y me arrepiento, obvio. Sin embargo, los niños, te digo, a varios de ellos los tengo en el Face, así que no puedo mentir en ninguna forma.
Muchos de ellos me colaboraban 1 o 2 horas y yo no iba todos los días, pero muchos de los niños de hogares de niños lo que hacen es que salen de la escuela y los llevan a cantar a los centros comerciales villancicos en tiempo de Navidad. Y no te hablo de 1 hora, te estoy diciendo a veces 5, 6 horas o más. Entonces eso sí es grave. Los utilizan Mucho como más para grave, ¿no? exhibirlos y recaudar de la caridad, digamos, ¿no? Recaudar dinero. Es como mucha gente, hay mafias criminales aquí, bueno, en todas partes del mundo, de adultos que utilizan a niños para pedir limosna en la calle. Claro. De hecho, Es más, aquí en Argentina se desbarataron mafias que alquilaban a niños. Se los llevaban otros adultos y los hacían pasear por centros comerciales, estaciones de trenes y demás, pidiendo limosna. Como si fueran sus hijos, pero eran alquilados. ajá, así. ¿Vos decís que hacen algo de este tipo? Pues los llevan a la calle, o sea, tanto como decirles, vaya, pida y me lo das, no, pero llevan en conjunto a la calle y es lo mismo, solamente que se ve más bonito y más organizado. Y es más llamativo en un centro comercial ver un grupo de niños cantando, ¿verdad? Y haciendo ademanes y estas cositas. Es lo mismo, solo que se viste más bonito. Griselda, para ir terminando, si le pudieras decir algo a la gente que nos está viendo, la gente que tenía una visión quizás distinta sobre el Ejército de Salvación, gente que incluso va a comprar objetos, muebles, ropa, y que piensa que está ayudando y demás. ¿Qué le dirías a esta gente? Ok, que el mínimo sí llega a las personas, es un mínimo, pero hay un recurso por el cual ellos pueden ver que las cosas lleguen al lugar donde tiene que ser, que exijan rendición de cuentas, que busquen transparencia en las cosas que ellos dan, que piensen muy bien, que a veces es mejor ir con la persona y dárselo a usar este puente. Piénselo muy, muy bien. ¿Cómo le podría pedir una persona? Porque ahí se me hace complicado, ¿no? ¿Cómo podría pedirle a una persona transparencia si el gobierno es el que debería pedir todo esto, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos normales, si ese lugar está funcionando, es con el aval de los gobiernos, ¿verdad? Entonces, uno como ciudadano confía en que el gobierno hace su trabajo y que vos vas a comprar algo a un lugar de caridad o donás algo y que llega a donde debe llegar. ¿Qué herramienta pensás que podría tener el ciudadano de a pie, el ciudadano común, como para ver si eso llega, no llega? Porque se me hace medio complicado, ¿no? Es complicado, es un esfuerzo más grande, sin duda alguna, pero sería la única forma que yo veo, que decirle a la gente, bueno, ¿dónde lo van a dar? Quiero ver, quiero fotos, deme dirección, tal vez no me dé fotos de las personas, pero sí de dónde, o sea, buscar esa transparencia. El Ejército de Salvación tiene tratados internacionales, tiene un libro que habla de transparencia y rendición de cuentas. O sea, tiene un mecanismo bien bonito escrito. Entonces, con su misma medicina que le den la cucharada. Pero espera. Y, Ellos no te dicen, ¿sí? ellos no te dicen que lo que vos donás, a su vez, ellos lo venden porque con el dinero lo utilizan para el bien social. O sea, si yo le dono algo, ¿cómo yo sé que cuando vendan lo que yo le estoy donando va a ir al bien social? Es como que es, para un ciudadano yo lo veo como que es medio imposible controlar esto. Es difícil, es muy difícil, totalmente difícil, a menos que dice cómo quiere que se dé su donativo. Es complicadísimo. Yo creo que sí, viendo todo esto que vos estás contando, creo que yo como ciudadano, ¿no? Es mi opinión, que con todo lo que me estás contando yo no le llevaría ni siquiera una percha a este lugar. Pero más allá de esto, creo que el Estado, que los gobiernos deberían investigar qué está sucediendo con toda esta organización coercitiva que tiene a su cargo niños y adultos en situación de vulnerabilidad.
que hay gobiernos que le dan subsidios, que le dan mercadería, que le dan impunidad para que actúen, y también empresas importantes, ¿no? Estaría bueno que las empresas importantes se informen a quién le están donando, porque yo entiendo que está buenísimo lo que hace Walmart o lo que hacen muchas empresas, que está bárbaro esa labor social que tienen, pero también parte de esa labor social es informarse y controlar que eso que donan llegue a donde debería llegar. Y yo creo que estas empresas que son tan grandes, tan importantes, no le cuesta nada controlar, ¿no? Poner a una persona a controlar. O mismo, alguien de Walmart va a ver este video, me imagino, ¿no? Y que diga, mirá que vimos un testimonio de una persona que perteneció, que es comprobado que has pertenecido, que estuviste más de 25 años, todo lo que estás contando, y que realmente, chicos, vendían las tortas de Walmart y el pan que le donaban. Entonces, ¿qué se puede esperar? Que controle un poquito más, quizás, ¿no? Las empresas, la gente que dona, porque yo entiendo que hay mucha gente que quiere hacer el bien y desgraciadamente a veces dice, bueno, yo hasta acá llego, le mando dinero, le mando esto y bueno, después que se encarguen. Pero creo que personalmente yo buscaría no el camino más fácil, ¿no? Sino llegar a la persona. ¿Ves a una persona en situación de calle? Llévale el abrigo, llévale un sándwich, llévale, no sé, dale un poco de dinero para que se compre algo, o comprale vos, si ves que está en una situación que sabes que ese dinero va a ir a parar a cualquier lado, llévale un abrigo, llévale algo para comer, llévale algo para tomar. Si ves que hay un niño en tu barrio que está pasando hambre, que está siendo maltratado por su familia, ponete vos la camiseta. No vayas, no terciarices la solidaridad. Hacelo vos, sumá tu granito de arena, pero tomate el trabajo. Y además, yo creo que no hay nada más lindo que ver a dónde va lo que vos das. Ese abrigo, ese dinero, esa comida, ver a ese niño que necesita comer, que vos lo estás ayudando. O sea, creo que a veces las personas se encierran en sus actividades, en su día a día, y creo que ser solidario es más allá de dar un bien material, sino de compartirlo, de ver cómo va, ¿no? Eso sería lo ideal, que lo lleve directamente, además la satisfacción que se siente, porque es una satisfacción grande que tú puedas tener empatía por otra persona y que le puedas ayudar y que a lo mejor lo que tú le das le transforme. Este es el ideal. Creo que por eso muchos de nosotros que pertenecimos, al menos al Ejército de Salvación, eso fue lo que vimos. Eso fue lo que vi en un principio. Ya después todo se volvió turbio hasta la fecha, ¿verdad? Pero ese sentimiento creo que es el que nos hace seres humanos y el que nos hace grandes. Es que en realidad no es que se volvió turbio, es lo que ves, es lo que te dejan ver. Cuando sos captado, te envuelven con un bombardeo de amor, una familia, una segunda familia, te envuelven con amor, líderes cálidos, y realmente vos ves que todo lindo, todo de rosa, color de rosa, muy lindo, y después cuando ya después de muchos años esclavizado, te terminás dando cuenta que algunos no se dan cuenta, pero muchos se dan cuenta de que fueron engañados, de que fueron sometidos, de que esa ayuda era toda mentira, que iba a la caridad, sino que se la quedaban los líderes. Entonces, no es que se ha desvirtuado con los años, es lo que uno vio según lo que le dejaron ver, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, ojalá que la gente que nos esté viendo se tome el trabajo de cambiar. Esto es un tema cultural también, porque mucha gente que tiene algo para dar, ¿no? Es como que lava culpas muchas veces diciendo yo doné, y no saben qué pasa con eso, ¿no? O sea, yo doné, pero si eso no va donde vos querés que se haga el bien, ¿de qué te sirve tener vos en tu cabeza que donaste? Si lo que donaste no fue a parar a ningún lado, fue a parar, no a ningún lado, perdón, fue a parar en las manos equivocadas, ¿de qué sirve? Tomate el trabajito, andate un fin de semana, un domingo, un sábado, que tengas libre, agarra todo eso que tenés para donar, anda a barrios populares, a barrios donde la estén pasando mal, y vas a encontrar
un montón de niños descalzos, un montón de niños pasando frío, un montón de niños pasando hambre, adultos pasando hambre, adultos que no tienen la posibilidad de acceder a medicamentos. O sea, realmente si hay algo que falta en este mundo es solidaridad, gente empática. Pero bueno, yo creo que el error también es nuestro como sociedad. Eso de terciarizar todo terciarizás. Yo ayudé, yo doné, pero no. Tenemos que comprometernos más, me parece, como sociedad para sacar a estos intermediarios que son elegidos, se dicen, se autodenominan elegidos de Dios. Porque en la realidad que Dios, que ha creado miles de galaxias, lo menos que quiere es que vos le dones un mueble o que le dones la zapatilla. La verdad que Dios está en otra para mí, ¿no? Así que bueno, la verdad que sí. Bueno, Griselda, la verdad que muchas gracias. ¿Querés decirle a la gente dónde te ubican, tus redes sociales, tu canal de YouTube, para que puedan ver los videos y todo lo que comentás? Bueno, primero gracias, Pablo, por abrir esta oportunidad. Sé que es mucha gente a la que tú llegas a través de tu canal, entonces mi solicitud sigue siendo que a esas personas que están viendo tu canal, si pertenecen tanto al gobierno o a los diferentes entes, que pidan esa rendición de cuentas al gobierno o que hagan las denuncias, porque lo que pasa en México y en Latinoamérica, yo estoy segura que pasa en Chile, en Argentina y otros países. Entonces, para que realmente esto cambie, ese es el propósito, y que otros jóvenes, si es que deciden entrar a esta organización por la razón que quieran, sepan a qué van. No que les presenten el país de las maravillas y luego encuentren ese tipo de cosas, mucho más si son mujeres, porque las mujeres estamos en desventaja. Y en esa organización, mucho más, a pesar que dicen que las mujeres son los mejores soldados y que las mujeres llevan y que han habido generales, sí, las han habido, pero también tienen sus historias, ¿verdad? Entonces, en ese caso, que estas personas que son de los gobiernos, que pueden levantar la voz en los diferentes países, que lo hagan, que lo hagan. Porque hay gente sufriendo. Yo estoy segura que muchos oficiales sufren y muchos hijos de oficiales también lo hacen. Y los voluntarios y todas estas personas que están alrededor. Mis redes sociales solamente estoy como Cris Méndez en Facebook, no, apenas estoy empezando en esto. Y también ahí me encuentran como Griselda Méndez en YouTube. Ahí te lo paso luego. Bueno, lo vamos a dejar en la descripción. Te agradezco mucho y te mando un beso grande y a no aflojar, ¿eh? La verdad que aquí todos destacan tu valor, tu coraje. La verdad que eso es lo que se necesita. Gente activista que vaya para el frente y que también, ¿no? Que trate de ayudar con su testimonio para que otros no pasen lo mismo que vos. Que no te roben 25 años de tu vida, que no le roben la adolescencia, la niñez a tus hijos, porque la realidad que eso no hay vuelta para atrás. La vida se va, el tiempo pasa, todo lo demás puede solucionarse, pero la vida no, los años no vuelven para atrás. Nadie te va a volver 25 años que te han robado. Así que bueno, te mando un beso, Griselda, y muchas gracias por haber estado. Chau, abrazos chau. A ti y a todo el público. Bendiciones. Chao. Igualmente, un beso grande. Bueno, la verdad que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Es muy triste ver cómo todo se desvirtúa, cómo la ayuda social va a parar a los bolsillos incorrectos, cómo gente siniestra aprovecha causas justas para enriquecerse, para llegar al poder. La verdad que es muy lamentable, y yo creo que a ellos les debe doler mucho que nosotros, sin recursos, sin llegar al poder, estemos ayudando a tanta gente, ¿no? Porque la realidad es esa. Ellos tienen un montón de poder, tienen un montón de propiedades, un montón de millones de dólares. Y acá estamos nosotros, bancando la parada, con un canal de YouTube, que se sostiene con Patreon, que lo voy a decir otra vez, se sostiene con Patreon. Somos 73 Patreon. El mes pasado eran 80, ahora somos 73 porque, no sé, Patreon tiene problemas, lo saca. Así que bueno, patreon.com/leyantisectas. Los que quieran sumarse a las suscripciones para este contenido nos ayudan muchísimo. Y bueno, a seguir luchando, hay que hacer activismo, hay que ser consciente que si vos querés ayudar, querés donar algo, que te tomes el tiempito
Tomate el tiempito, anda ahí cerca de tu barrio, seguramente hay alguien que necesita tu ayuda, seguramente hay una escuela pública donde van un montón de niños que necesitan calzado, necesitan comida, necesitan medicamento. Sean activistas, no terciaricen todo en la vida, porque hay políticos corruptos, está lleno de organizaciones coercitivas que captan a personas vulnerables, las explotan laboralmente, las trasladan de un país al otro como si fueran muñequitos intercambiables. Ya ven qué sucede, todos los días lo mostramos aquí en el canal. Les pido por favor a todos los que vean este contenido que lo difundan, lo repliquen, porque en muchos países hay muchas Criseldas, hay muchos Pablos, muchos niños en muchos de esos orfanatos que necesitan nuestra ayuda, necesitan que los gobiernos hagan algo. Muchos de estos gobiernos son cómplices, ¿se entiende? Inclusive hemos demostrado que hasta organismos de derechos humanos están detrás de estas organizaciones coercitivas. Entonces, realmente le pido que nos apoyen en nuestras redes sociales, leyantisectas.com, como están viendo aquí debajo, en nuestro Facebook, Instagram y todas las redes, porque necesitamos que se difunda nuestra lucha. Así que bueno, les mando un abrazo grande, les agradezco a todos los que han estado. Me gustaría que me dejen los comentarios y que le dejen a Griselda sus saludos, sus opiniones. Realmente después nosotros lo leemos y nos gusta ver que ustedes participan con su like, compartiendo el video, suscribiéndose al canal. Realmente necesitamos que se suscriban al canal para que YouTube recomiende este contenido. Así que bueno, les mando un abrazo grande y les agradezco mucho que hayan estado hoy. La verdad que se agradece mucho. Chau, chau. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my own world of